Vamos a seguir con la confesión de fe y hoy vamos a empezar un tema que trae controversia, es difícil de explicarlo porque se mezclan por ahí dos verdades que corren paralelas y son los decretos de Dios. Los decretos de Dios. La confesión de fe dice lo siguiente acerca de los decretos de Dios. Dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo. Ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. En lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas, y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Obviamente, si le voy a decir que entiendan esto, no lo van a entender, ¿no? Tenemos que leer todos los pasajes para poder entenderlo. Creo que todos tienen la confesión de fe, el que no la tiene después la puede pedir, pero ahí tienen cada frase o cada oración que habla de la confesión de fe, cada versículo para estar sustentando lo que se había escrito. Pero como hoy vamos a empezar el decreto de Dios, vamos a hacer un repaso de lo anterior. Antes, entonces, de pasar a los decretos de Dios, debemos entender algo más de Él. Porque, como yo lo decía, es algo que no es difícil, es difícil de explicar. Hay dos verdades paralelas, varias veces se entrecruzan y no las entendemos. Por eso es necesario entender algo más de Él. Por ejemplo, ya vimos que Dios es el único. No hay otro Dios, no hay otros dioses. Solo Él existe. ¿Se acuerdan? Son los domingos anteriores. También vimos que se nos ha revelado a través de su palabra, revelación especial, y su creación. También vimos que es un único Dios en tres personas y vimos que es la Trinidad. Ahora, muchas de estas cosas, como por ejemplo el concepto que habíamos visto en los domingos anteriores, el concepto de la Trinidad, nos abruman un poco y no los alcanzamos a entender completamente, de una manera perfecta. De la misma manera, como decía recién, va a pasar con los decretos de Dios. Por esa razón, nosotros debemos tener en claro algunos atributos de Dios. Algunos atributos de Dios. Antes de empezar a saber qué son los decretos de Dios. Ahora, ¿por qué no podemos entender los decretos de Dios de una manera completa o perfecta? Bien, en primer lugar, es porque nuestra mente está corrompida por el pecado. Nuestra mente está corrompida por el pecado. En segundo lugar, es porque es finita. Vamos a estar viendo algo que solamente se puede conocer en la mente de Dios. Entonces, somos criaturas con una mente finita. Como personas que somos criaturas, obviamente estamos limitados. Nosotros vamos a querer entender una mente infinita que es desde la eternidad. ¿Y qué pasa? Obviamente es imposible. Pero lo vamos a poder hacer porque Dios se nos ha revelado en su Escritura. Y en tercer lugar, a pesar de tener todos esos que somos, con nuestra mente está corrompida, que nuestra mente es finita, venimos a estudiar los decretos de Dios con prejuicios, preconceptos mal formados. Y entonces eso no nos permite entender qué son los decretos de Dios. Ahora, nosotros lo que vamos a estar tratando en
en estos series de sermones que voy a estar predicando, va a ser poder entender qué son y cómo funcionan los decretos de Dios. Pero obviamente, vuelvo a repetir, antes de llegar a eso, debemos conocer algunos de los atributos de Dios. Algunos de los atributos de Dios. ¿Y qué atributos vamos a estar viendo? Obviamente no vamos a estar viendo todos los atributos de Dios. Hay un libro de Arthur Pink que trata de los atributos de Dios, que si quieren estudiar más acerca de los atributos de Dios, lo pueden leer. Nosotros vamos a estar tocando 4 atributos de Dios, que son su santidad, su inmutabilidad, su poder o omnipotencia y su soberanía. 4 atributos que realmente vamos a estar viendo en los decretos de Dios. Ahí va. Entonces necesitamos saber bien qué son esos atributos. Obviamente que a medida que yo vaya predicando tanto la santidad como la inmutabilidad o su soberanía, muchas veces voy a estar cruzando. Capaz que estoy hablando de, por ejemplo, de la santidad de Dios y voy a estar hablando de su inmutabilidad o su poder. Recordemos algo, que Dios no está compartimentado. Los atributos de Dios los fraccionamos nosotros para poderlos entender nosotros. No es que Dios hoy es santo y dentro de un rato es justo y mañana es misericordioso y otro día es amor. Como dicen los teólogos, Dios es sus atributos. Él es simultáneo, Él es santidad, inmutabilidad, misericordia, amor, soberanía, todo. Entonces, pero para poder entender mejor nosotros, como personas finitas, como criaturas, necesitamos estudiar por separado cada atributo de Dios. Y entonces, a entender qué es la santidad, qué es la inmutabilidad, el poder y la soberanía de Dios, ahí recién también, como criaturas, vamos a poder entender qué son los decretos de Dios. ¿Me expliqué? Esa es la introducción para que podamos ver que... Porque si no van a decir, ¿y cuándo no hablo nada de los decretos de Dios? Pero voy a ir, me pareció mejor ir separándolo de esa manera. Entonces, vamos a estar tocando hoy la santidad de Dios y la inmutabilidad de Dios. La santidad de Dios y la inmutabilidad de Dios. Busquen ahí en Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4. Apocalipsis 15:4 dice lo siguiente. Dice, oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Fíjense ahí la visión de Juan, al ver esa multitud clamando y adorando, ahí dicen, solo tú eres santo, solo tú eres santo. Para nosotros, como decía, entender la santidad de Dios es la antítesis de todo defecto o imperfección moral. No hay nada de malo en Dios. Nada. Si nosotros queremos saber qué es la santidad de Dios, bueno, vean lo malo. Bueno, es todo lo contrario. Para poderlo entender. No hay nada malo en Dios. A nosotros se nos hace imposible, obviamente, entender cómo alguien puede ser tan puro. Por la sencilla razón de, como decíamos recién, nuestras mentes son finitas. Nuestras mentes están corrompidas por el pecado. Todo nuestro ser, todas las cosas que a nosotros nos rodean en toda la creación, están corrompidas por el pecado. Y cuando nosotros queremos buscar algo para comparar la santidad de Dios, ni aún en nuestra mente podemos decir, claro, la santidad es esto. No, porque está corrompido por el pecado. Está corrompido por el pecado.
También otra de las cosas que hablan muchos teólogos acerca de la santidad de Dios, habla de la trascendencia de Dios. Está mucho más allá de nosotros en querer entender la santidad de Dios. La trascendencia de Dios no es solamente cualitativa, que vendría a ser, yo soy santo y Dios es más santo. No es eso, sino en vez de ser cualitativa es cuantitativa. En Dios está la santidad. No hay absolutamente nada comparable para decir así es Dios. Porque muchas veces nos creemos eso y queremos comparar. Que nosotros vemos en la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Entonces, yo soy santo, Dios es más santo. No. Dios está muchísimo más allá. Él es santo. La santidad de Dios, muchas veces los teólogos dicen que son atributos comunicables. De Dios, después lo vamos a ver, de Dios emana la santidad y nosotros podemos ser santos. Los ángeles pueden ser santos, pero es porque Dios es santo. A Dios no los afecta nada, Dios es santo. Dios es santo no porque hay otro que es santo, porque como decíamos recién, hay un solo Dios. El único Dios verdadero es el que se reveló en la Biblia. Por eso muchos teólogos hablan de la trascendencia de la santidad de Dios. Pero también se puede hablar de la santidad de Dios de otra manera. Un puritano llamado Stephen Charnock, quien escribió 2 tomos sobre los atributos de Dios y es considerado uno de los mejores libros para estudiar los atributos de Dios. Están obviamente todo en inglés, pero cuando ustedes leen Arthur Pink cita también a este puritano. Dice lo siguiente acerca de la santidad de Dios. En la antigüedad, Dios instituyó a algunos a que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de su santidad. Y eso después, si quieren, lo pueden leer en 1 de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 16. Sigue diciendo este puritano, el poder, dice, es la mano y el brazo de Dios. La omnisciencia, sus ojos. La misericordia, sus entrañas. La eternidad, su duración. Pero su santidad es su hermosura. Su santidad es su hermosura. Como vemos, realmente este teólogo puritano está hablando de Dios, o del atributo de la santidad de Dios como la hermosura de Él. La hermosura de Él. Por eso vemos, algunos teólogos hablan de la trascendencia, está mucho más allá. Y este teólogo está hablando de la hermosura de la santidad de Dios. Cosa que podemos ver y comparar. Fíjense ahí en el versículo 29 de 1 de Crónicas 16. 1 de Crónicas 16. Versículo 29. La tercera parte, la última parte. Dice lo siguiente, dice, postrémonos delante de Jehová y en la hermosura de la santidad. Creo que en la Biblia de las Américas habla de la majestad. Pero es de la hermosura de su santidad. Pero la palabra hermosura no solo habla de belleza como nosotros la conocemos. No solo habla de belleza como este puritano está hablando, que nosotros conocemos. La hermosura que habla la Biblia habla de su grandeza, habla de la majestad, habla de la honra. Eso también significa la santidad de Dios. Su santidad nos hace, ¿qué cosa? Nos hace postrar ante Él. Nos hace ir y bajar nuestro rostro a tierra. Nos hace callarnos y nos hace temblar delante de su presencia.
Su santidad y la hermosura de su santidad también nos hace exaltar el nombre de Dios, adorar el nombre de Dios con todo nuestro ser, con nuestros labios, con nuestro cuerpo, con los instrumentos. Nos hace exaltar cuando somos puestos ante la santidad, ante la hermosura de la santidad de Dios. Y el otro día pensaba y decía, ¿con qué puedo compararlo? ¿Cómo puedo comparar la santidad de Dios? Esa belleza de la santidad de Dios. Y inmediatamente vino a mi mente lo siguiente. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, con mi esposa, mi señora, cuando ella está hablando precisamente, yo estoy callado escuchándola. Y a medida que ella habla, yo al estar callado y escuchar su voz atentamente, porque tengo que estar atento, ¿no? Atentamente, comienzo a ver cada detalle de ella. Comienzo a ver su hermosura. Al oír sus palabras me llevan a ver su hermosura. Entonces, claro, digo, a través de su palabra es que Dios nos habla. Él se está revelando. Y a medida que yo pueda estar en silencio, leyendo, postrado delante de su presencia, con una sumisión y escuchar la voz de nuestro Dios a través de la palabra, nosotros vamos a estar conociendo más de la hermosura, de la santidad de Dios. Y eso realmente es precioso. A medida que nosotros vamos a estar leyendo la palabra de Dios, al ser nuestros oídos transformados por el poder del Espíritu Santo, porque fueron renovados, abiertos nuestros oídos, ahora vamos a poder entender mejor esa magnífica santidad, esa perfección de Dios. Por eso no puedo estar leyendo, no puedo dejar de leer la Biblia. No como un rito, sino porque quiero conocer esa hermosura de Dios, su santidad. Y Él se revela de esa manera. Por eso, ahí en Primera de Crónicas leíamos, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. En la hermosura de su santidad. Una vez Moisés pidió ver el rostro de Dios, ¿se acuerdan ese momento? Déjame ver tu rostro, Señor. Y no se le permitió. ¿Por qué no se le permitió? Fíjense ahí en Éxodo 33:20. Éxodo 33:20. Dice, y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Fíjense lo que le dijo a Moisés. Moisés vio los truenos. Moisés vio humear el monte Sinaí. Moisés vio las plagas. Moisés veía la columna de fuego, esa nube que los protegía. Moisés pudo ver todo, pero no estaba satisfecho. Él quería ver el rostro de Dios. Pero Dios le dice, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede ver y vivir. Su santidad es pero tan majestuosa, tan perfecta, tan trascendente, que si Dios se manifestaría en este mismo momento, todos nosotros caeríamos muertos. Mis hermanos, al no permitirle a Moisés ver su rostro, fue un acto de amor de parte de Dios para no fulminarlo. Ese mismo acto de amor es lo que Dios hace con nosotros. Yo a veces me he preguntado, ¿por qué Dios no nos hizo directamente, lo conocimos y ya nos hizo perfecto y listo? Dios quiere ir transformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo por amor y quiere ir transformándonos y perfeccionándonos para que un día podamos ver su rostro cara a cara. Cara a cara lo vamos a ver.
Por amor está haciendo eso. Porque si ahora Dios nos llevaría delante de su presencia así como estamos, morimos delante de su presencia. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser glorificados, perfeccionados, para ver el rostro de Dios. Para ver el rostro de Dios. Por eso no se le permitió ver el rostro a Moisés. Pero veamos otros ejemplos, y más específicamente el tan conocido Isaías 6. Isaías 6. Vayan ahí conmigo a Isaías 6. Imagínense ahí, se había muerto el rey Usías. Quizás Isaías iba a buscar consuelo al templo porque su rey había muerto. Imagínense, ¿no? Porque su rey había gobernado por 52 años. 52 años habían tenido al mismo rey. Ese rey había traído prosperidad y paz a Israel. Obviamente no lo hizo como en la época de David o de Salomón, pero este rey había logrado una prosperidad y una paz a Israel. Empezó bien este rey, pero terminó mal. Terminó mal. En sus últimos días, él terminó leproso y apartado del templo de Dios. Apartado, no podía estar porque fue leproso. ¿Por qué? Porque hizo algo delante de Dios que no debía hacer. Él entró al templo, quiso hacer cosas que solamente los sacerdotes tenían que hacer, se enojó contra los sacerdotes y inmediatamente lepra vino a su frente y tuvieron que sacarlo. Él murió leproso, pero era su rey por 52 años. E Isaías estaba en ese momento en el templo, quizás buscando consuelo, como todo el pueblo había llorado a ese rey. Y quizás se encontraba ahí Isaías buscando consuelo por la pérdida de su rey y se encuentra con algo mejor. El verdadero rey de Israel. El gran rey. Y dice el texto lo siguiente, dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy hombre muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos? Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías estaba viendo a ese rey santo, al verdadero rey. Lo único que pudo hacer Isaías fue gritar de espanto frente a esa visión. Pero su espanto es verse contrastado con la santidad de Dios. Por un lado estaba la inmundicia, Isaías se veía inmundo. Por el otro lado estaba la santidad, Dios. Ese contraste hizo que Isaías grite de esa manera. Isaías quizás estaba hablando con Dios. Si fue al templo, podemos agarrar y deducir que había ido a orar, a buscar, como decía, consuelo. Podemos deducir así. Lo que sí podemos identificar es que Isaías dice que su inmundicia estaba en sus labios. Su inmundicia estaba en sus labios y en los labios de todo el pueblo. El profeta no se atrevía
a exaltar el nombre de Dios en ese momento, cuando la santidad de Dios se le manifestó. Él no quiso exaltar a ese rey 3 veces santo como lo hacían los serafines. No lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Porque su boca era impura. Todo lo que podía llegar a salir de él en ese preciso momento era indigno ante semejante majestad frente a él. Estaba frente al Rey verdadero. Santo, santo, santo. Isaías pudo decir, soy un hombre muerto, tengo labios inmundos. Tengo labios inmundos. Es interesante que en la literatura hebrea era común el uso de repeticiones. Nosotros, por ejemplo, para hacer algo que llame la atención, usamos negritas o subrayados o usamos resaltadores para que algo llame la atención. En la literatura hebrea lo que se hacía era la repetición. La repetición. Veamos algunos ejemplos para que quede claro. Vean ahí en Juan 5:19. Jesús hablando como buen maestro, como un buen rabí, Jesús usaba esto que usaban los hebreos, la repetición. Dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Fíjense, en verdad significa, de cierto, significa en verdad. Jesús le está llamando la atención a sus oyentes, sus discípulos que venían. Le está diciendo, en verdad os digo. Nosotros podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el uso por ejemplo, Jesús dice, en verdad os digo, de cierto os digo tal cosa. Es importante. Y los discípulos prestaban atención. Pero cuando Jesús decía, de cierto les digo, ya tenemos que prestar mayor atención. Pero también había un uso más fuerte, superlativo, podemos decirle. No solamente se repetía 2 veces las cosas para llamar la atención, se repetían 3 veces las cosas para tener súper atención. Fíjense ahí un ejemplo. Apocalipsis 8:13. Apocalipsis 8:13. Dice así. Entonces miré y oí volar a un águila en medio de los cielos, que decía a gran voz, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de la trompeta que faltan, que los otros ángeles están por tocar! Fíjense que lo que veía Juan, veía a esta especie, como decía, de águila que daba voces. Y era un énfasis porque venía un terror eminente. Lo que estaba haciendo es agarrar y despertar a sus oyentes. Le estaba diciendo, ¡guay! ¡Guarda! 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 Faltan las trompetas. Entonces tenemos por un lado el énfasis. De cierto te digo. El énfasis mayor, que es muy importante, de cierto, en verdad te digo. Pero cuando se lo está llamando al superlativo, cuando 3 veces se dice, ¡ay! 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 Tenemos que tener mucha atención, prestar mucha atención. Y es lo que pasa en el libro de Isaías. Estos serafines estaban llevando la santidad de Dios a un grado superlativo. Los serafines no estaban diciendo, santo es el Señor. No estaban diciendo, santo, santo es el Señor. Estaban diciendo, santo, santo, santo es el Señor. Con eso se enfrentó Isaías. Con una
santidad que trasciende, una santidad que sobrepasa, una santidad que Isaías tenía que temblar delante de su presencia. Tenía que temblar. Habacuc 1:13 dice, si quieren no lo busquen, yo lo leo. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y si ustedes leen todo el libro de Habacuc, Dios también le habla a Habacuc y dice, pudrición entró a mis huesos cuando escuchó ahí al Señor. Cuando Dios se le manifestaba a Habacuc, pudrición, dice, entró a mis huesos. Habacuc se sentía como que se estaba destrozando por dentro por escuchar y ver la voz de Dios. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay ninguna tinieblas en Él. La santidad de Dios sobrepasa todas las cosas creadas. Está más allá de nuestro poder entender. Porque Dios es santo. Dios es santo. Intrínsecamente hablando es santo. Quiere decir que de su ser Él es santidad. No es afectada su santidad. No depende de otra persona la santidad. Él es santidad. Él es santidad. Y no es así con la creación. Como decía hoy al principio, nosotros y los ángeles recibimos parte de la santidad de Dios para poder estar hoy nosotros adorándole, exaltándole, sus ángeles como esos serafines en la presencia de Dios, para no morir. Ellos son santos porque Dios es santo y su santidad le da algo de su santidad. De Dios deriva la santidad, pero Dios no la recibe de nadie, porque Dios es santo. Dios es santo. Pero vemos a Isaías, no solo viéndose con labios inmundos, sino como profeta pronunció un oráculo de juicio. Dice él, ¡ay de mí que soy muerto! Él pronunció como profeta, dijo. Porque el profeta cuando se levantaba le decía, oh, ay, Dios dice, y traía juicio o bendición, juicio al pueblo, bendición. Pero en ese mismo momento, él se estaba viendo frente a la santidad de Dios e emitió un juicio sobre sí. Y dice, ay de mí, soy hombre muerto. Cuanto más conocemos a Dios y su santidad, tenemos que ver más nuestra desnudez. Más nuestra desnudez. Porque nos estamos enfrentando con un Dios 3 veces santo. 3 veces santo. Cuanto más leemos su palabra y conocemos más de Dios, vuelvo a repetir, por eso debemos leer su palabra, para conocer más esa hermosura de la santidad, para conocer más a Dios y más conocernos a nosotros mismos y ver cuán inmundos somos, cuán desnudos estamos frente a semejante santidad. Isaías vio mucho más que nosotros. Yo jamás delante de Dios dije, ay de mí, que soy hombre muerto, o soy inmundo de labios, porque no me he enfrentado cara a cara con la santidad de Dios. Isaías sí. Por eso Dios tuvo que enviarle a ese serafín. ¿Para qué envió a ese serafín? Fíjense ahí el versículo 6 de Isaías 6 y el versículo 7. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso fue lo que pasó con nosotros. Nosotros somos merecedores de la ira de Dios. Nosotros somos merecedores de no estar frente a la presencia de Dios cuando nos muramos. No somos merecedores. Eso es lo que veía Isaías. Ante un Dios 3 veces santo, nadie puede estar en su presencia, a menos que Dios los salve por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que pasó con Isaías. El autor de Hebreos realmente es específico en esto. Sin santidad nadie verá a Dios. Nadie que no sea santo puede ver a Dios. Nadie. Lo dice su palabra. Sin santidad nadie verá a Dios. A menos que sea quitada su culpa y limpie su pecado. Y solamente eso se hace a través de su Hijo Jesucristo. Por eso la obra de nuestro Señor Jesús es inigualable e incalculable. Porque por medio de su muerte y su resurrección nos hace aceptos ante el Padre. Por eso Pedro en su primera carta, ahí en 1 de Pedro 2:9, pudo decir lo siguiente: pero vosotros sois, dice hablando a esos cristianos, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y fíjense cómo dice el versículo 10, pues vosotros en otros tiempos no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia de Dios. Ahora nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Como habla el autor de Hebreos, podemos entrar al trono de gracia. Podemos adorar su nombre con nuestras bocas, exaltarlo, saber que el que comenzó en nosotros esa obra la va a terminar, para que nosotros un día podamos estar frente a Él. Mis hermanos, esto es importante. Nadie puede estar delante de la presencia de Dios si no es santo. Y la santidad no nace en nosotros, si no seríamos Dios. Dios es el único que es santo. Si Dios no nos salva, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, jamás podremos ser santos. Si Dios no nos aparta para Él, que eso es ser santo, nunca vamos a estar delante de la presencia de Dios. Nunca, jamás. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con los decretos de Dios? Cuando estudiemos sus decretos y veamos que Dios permite el pecado, tengamos en mente esto: su santidad. Él no puede pecar. Él no es el creador del pecado, porque va en contra de su propia naturaleza santa. Él es santo. La responsabilidad del pecado es puramente humana. Sí, Dios ha decretado absolutamente todos los acontecimientos que van a pasar. Es una verdad absoluta. Todo lo que va a pasar, todo lo que pasa, todo lo que ha pasado desde la eternidad, Dios lo ha decretado que pase. Esa es una verdad. Ahora, la otra verdad es que la responsabilidad humana no es violentada por los decretos de Dios. No lo entendemos. Pero no nos llama a entenderlo, nos llama a creerlo. Esas dos cosas van paralelas. De ahí empiezan todos los problemas que hubo cuando se quieren entender y tratar de encajar verdades que solamente en la mente de Dios se pueden solucionar.
Las cosas reveladas, dijo Dios, son para ustedes y para sus hijos. Las secretas son de Dios. Y una de las cosas son sus decretos. Si sabemos, entonces, Dios es santo. Y cuando toquemos los decretos de Dios, nunca se nos puede pasar por la mente, entonces Él es el creador del pecado. Porque Dios es 3 veces santo. 3 veces santo. Santo, 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 decían los serafines. Es el Señor. Pero no solo es 3 veces santo, sino que es inmutable. Dios no puede cambiar. No puede cambiar Dios. Dios no puede cambiar. Nosotros cambiamos y nos encontramos con otro problema. ¿Con qué lo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a comparar la inmutabilidad de Dios? No podemos comparar la inmutabilidad de Dios. Nosotros cambiamos, el mundo cambia. Aún las cosas que nosotros creamos cambian, se deterioran, se oxidan, se envejecen. Entonces, nada podemos decir, esto es la inmutabilidad de Dios, esto no cambia. No, todo lo creado, todo lo que nos rodea, todo cambia, todo cambia. Dios es el mismo desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo Testamento y en nuestros días y por la eternidad. Él no cambia, Él no cambia, Él no crece en experiencia. Él no crece en conocimiento como nosotros. Me gusta mucho cómo habla el doctor Sproul cuando habla también acerca de la inmutabilidad. Nosotros podemos decir, había una vez tal cosa. Nosotros le vemos en la Biblia que dice, Dios creó el universo. Pero dice, la diferencia que hay entre Dios creó no es había una vez. Dios creó porque es eterno. Había una vez significa, dice el doctor Sproul, que esa princesa o quien sea tenía una historia. Tenía padres, tenía abuelos. En algún momento de la historia había nacido. Y ahora cambió y es una princesa. Dios no había una vez en Dios. Dios es. No cambia. Por los siglos. Eternamente. No cambia. Él no puede cambiar en su ser. Él no puede cambiar en sus atributos. Él no puede cambiar en sus determinaciones. Él no puede cambiar en sus decretos. No cambia. No cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Por qué? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia. Arthur Pink dice, Él no conoce cambio alguno porque no tiene principio ni fin. Dios es para siempre. Por eso no cambia Dios. Por eso no cambia. Dios no puede cambiar porque siempre existió. ¿Lo pueden entender? Yo no lo puedo entender. No puedo entender algo que no exista. En algún momento mi mente dice algo tiene que existir en un momento preciso. Pero Dios trasciende. Dios trasciende. Dios siempre existió. Él nunca tuvo comienzo, nunca tuvo un nacimiento. Malaquías, fíjense ahí en Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Dice lo siguiente, Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Jehová, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso su santidad no cambia. Porque Él es inmutable. No es que ayer era algo de santidad, hoy es un poco más santo y mañana va a ser un poco más santo. Eso somos nosotros. Nosotros estamos en el proceso de santificación. Nosotros cambiamos, experimentamos cosas, nos desarrollamos mentalmente, cambiamos. Dios es inmutable, no cambia.
Su santidad es inmutable, sus decretos son inmutables, no puede cambiar. Lo que Él se propuso desde antes de la eternidad del mundo, que lo que tenía que suceder, eso va a suceder. Eso va a suceder. Porque Dios no cambia. Ahora, ¿qué implicaciones trae esta verdad para nosotros? Que Dios no cambie. Al saber que Dios es inmutable, podemos confiar ciegamente. Podemos descansar en su sabiduría. Podemos tomar su palabra y saber que todo lo que dice su palabra se cumplirá. Se cumplirá. Porque Dios es inmutable. Porque Dios dijo, yo, Jehová, no cambio. Paz a nuestro corazón. Saber que frente a nuestros ojos hay algo que se va a cumplir y es una verdad absoluta. No estamos apoyados en nuestro razonamiento ni en nuestros sentimientos, que sí son mutables. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Sus decretos no cambian. Mis hermanos, Dios desde la eternidad ya había decretado la muerte de su Hijo, su resurrección y su segunda venida. Dios no cambia. Cristo va a venir. Cristo va a venir. Dios no cambia. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, en ustedes, dice Pablo, la va a terminar. Dios no cambia. Por eso Él pudo decirle a Moisés, yo soy el que soy. Mis hermanos, nadie puede pronunciar esta frase, yo soy el que soy. Porque yo no puedo decir yo soy el que soy, porque cambio. Hoy soy una cosa y mañana puedo ser otra. Hoy puedo pensar algo y mañana voy a pensar algo diferente. El único que puede pronunciar esta frase es Dios. Esta frase implica, aparte de un montón de cosas más, así como siempre fui, seré por siempre. Solo Dios puede pronunciar esa frase. Solamente Él, porque Dios no cambia. Dios no puede ser afectado por nada externo. Nada lo puede hacer cambiar. Nada lo puede hacer cambiar. Y eso debe traer paz a nuestras almas, inundarnos de paz por la inmutabilidad de Dios. A Dios no lo afecta la economía. A Dios no lo afecta el hambre. A Dios no le afecta las guerras. A Dios no le afecta el político de turno que esté. A Dios no lo afecta absolutamente nada. Sus decretos van a ser como Él se propuso que sean, a pesar de las circunstancias que nosotros veamos. Porque Dios es inmutable. Y eso debe inundar nuestros corazones de paz. Dios dijo, yo Jehová no cambio. Y debemos creer esta verdad. Yo Jehová no cambio. Pero no solo eso, veamos algunos pasajes más para que traiga consuelo en nuestro corazón. Vamos rápido, Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo ahí 100. Salmo 105. Dice, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vayan ahí a Jeremías 31. Ahí Dios hablándole al profeta Jeremías, pero obviamente se aplica a nosotros también. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Juan 13:1 lo leo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el fin.
les amó hasta el fin. Mis hermanos, su palabra permanece, su misericordia, su amor no cambia, porque Dios es inmutable. A Dios no lo afecta nada externo, no lo motiva a cambiar, nada lo puede cambiar a Él. Mis hermanos, a sus escogidos los amó desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Antes de que Cristo venga, antes que el mundo fuese creado. No lo entendemos, pero Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él nos amó antes de la fundación del mundo. Él está obrando en nosotros y va a terminar su obra, porque Él no cambia. Él no cambia. Por eso Pablo, ahí en Filipenses 1:6, por eso Pablo estaba convencido de eso. Pablo conocía la inmutabilidad de Dios. Pablo pudo decir, estando convencidos, fíjense, las palabras precisas de Pablo, estando convencido precisamente de esto. Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis hermanos, hoy podemos capaz salir y mañana se nos atraviesa cualquier cosa y pecamos y renegamos contra Dios. Pero si somos sus hijos, Él nos salvó, Él va a completar su obra. Porque Él no cambia. Él no cambia. Así que, como vimos, Dios es un Dios 3 veces santo. Esto quiere decir que su pureza moral está por encima de nuestro entendimiento. No podemos compararlo absolutamente con nada. Una de las cosas que tenemos que tener en claro, nada tiene que ver con el pecado. Él no puede tentar a nadie ni ser tentado por nadie. Su santidad es tal que si un hombre hoy es presentado delante de Él, muere. Por eso necesitamos ser salvados, santificados, purificados, para un día estar con ellos, con Dios. Por otra parte, Dios es inmutable, Él no cambia por la sencilla razón que no tiene principio ni fin. Él vive porque Él es vida en sí mismo. Así como decíamos que Él es santo porque su santidad es intrínseca. Él vive porque Él es vida en sí mismo. Y sobre todas las cosas, nada externo puede cambiarlo. Y esto es muy importante, porque muchos cristianos creen que cuando oran le doblan la voluntad a Dios. Y Dios no, su mano nadie se la dobla. Porque si en algún momento nosotros tenemos el poder de doblarle la mano a Dios, en ese preciso momento somos más que Dios. Y Dios dependería de nosotros. Nadie puede doblarle la mano a Dios. Nadie. Él no cambia. Termino con una frase del libro Hacia el conocimiento de Dios de Packer. Dice, Dios sigue actuando hacia los hombres pecadores como lo hacía en la historia bíblica. Sigue todavía demostrando su libertad y su señorío, discriminando entre pecadores, haciendo que algunos escuchen el Evangelio mientras que otros no, y haciendo que algunos de los que escuchan se arrepientan mientras que otros incrédulos perezcan, enseñando de este modo a los santos que Él no le debe misericordia a nadie y que es enteramente por gracia divina y de ningún modo por su propio esfuerzo, que ellos mismos hayan podido encontrar la vida. Sigue todavía bendiciendo a aquellos a quienes concede su amor de un modo que los humilla a fin de que toda la gloria sea para Él. Busquemos conocer más a Dios a través de su palabra.
su santidad, su trascendencia, su majestad. Busquémoslo con todo el corazón y nosotros tenemos que dar desnudos delante de su presencia. Desnudos delante de su presencia. Vernos pecadores para que la gloria sea de Él. Para decirle gracias, Señor, porque tú me has salvado. Gracias por tu gran perdón. Gracias por Cristo. Gracias por esa obra perfecta. Y otra de las cosas es, confiemos plenamente que Dios va a hacer todo lo que Él se propuso hacer. Si Él comenzó la obra en ustedes, confiemos plenamente que la va a terminar, porque Él no cambia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. No entendemos muchas cosas, Señor, porque pasan en nuestro entendimiento. Pero queremos humillarnos delante de tu presencia y adorarte, porque eso significa que somos criaturas y tú eres un Dios que trasciende nuestras mentes. Qué bueno saber que existes, que eres real. Gracias, bendito Dios, porque podemos confiar que a pesar de nuestras circunstancias que hoy estemos viviendo, tú no cambias y tu palabra se va a cumplir y nada va a pasar. Señor, ni una tilde, ni una jota, todo se va a cumplir. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a entender estos atributos. Ayúdanos, Señor, a exaltarte, a adorarte y a buscarte cada día con todo nuestro corazón para tu gloria. En el nombre de Jesús.